Como era de esperarse, en su reunión de política monetaria de marzo, el Banco Central mantuvo la tasa de interés en 3.5% y queremos, claro, analizar esta decisión del Consejo del ente emisor. Y para eso nos acompaña Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Consult. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti por la invitación. Bueno, da la impresión que no hay ninguna sorpresa. No, en la información emitida por el Banco Central. Efectivamente, era lo que el mercado esperaba, que el Banco Central mantuviera la tasa de interés en 3,5%. Y que el sesgo al alza que había mostrado en los comunicados anteriores también se mantuviera. Así que, desde ese punto de vista, no hubo sorpresa para el mercado. Ahora, vamos analizándolo por puntos, ¿te parece? Lo primero, señala que los mercados financieros han mostrado mayor calma en las últimas semanas. Efectivamente, o sea, el Banco Central constata lo que estamos viendo en los mercados, que después de un comienzo de año muy volátil, con mucha inestabilidad financiera, los mercados se han tranquilizado. Pero reconoce que todavía estamos en un escenario en que puede seguir habiendo inestabilidad en los próximos meses. Ahora, en relación a eso, señala que la proyección de crecimiento externo y la inflación se han vuelto a recortar en el mercado externo. Sí, es importante eso, porque la economía chilena es una economía muy abierta, muy expuesta a los mercados internacionales, y lo que nos está diciendo el Banco Central, ojo, el escenario internacional no está tan bueno, porque lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que las proyecciones de crecimiento han bajado. De hecho, la Reserva Federal tenía una proyección de 2,4% para este año, ahora tiene 2,2%. Y también bajó la proyección de inflación. Entonces, cuando el mundo va a crecer menos y hay menos inflación, no es una noticia tan buena para la economía chilena, y el Banco Central la reconoce en su análisis. Ahora, lo que pasa en Chile y lo que pasa en la FED también se ha replicado en otros bancos centrales en el mundo, y más o menos todos tienen una lectura similar. Fíjate que esta semana fue la semana de los bancos centrales. Japón partió, después el Banco Central de Estados Unidos, hoy día Inglaterra y ahora Chile. Y todos mantuvieron las tasas de interés en niveles relativamente bajos. Ahora, la inflación, que es otro de los puntos claves, porque aquí, con la tasa, lo que se trata de mantener es un equilibrio, ¿cierto?, en torno a la actividad económica, pero también al crecimiento de la inflación. Ahora, señala que se mantiene por sobre 4, pero con expectativas en 3, lo que da una señal de tranquilidad también. Claro, el Banco Central lleva más de 2 años con la inflación sobre 4%. ¿Por qué 4 es importante? Porque su meta es 3% y su rango de tolerancia, que él se autoimpone, es entre 4 y 2. Entonces lleva más de 2 años con la inflación sobre el 4, y el mercado se podría puesto nervioso. Entonces lo que él está diciendo es que el mercado todavía cree que la inflación de mediano plazo de la economía chilena va a volver a 3%. Y por lo tanto, estos son shocks transitorios, pero que las expectativas de inflación de mediano plazo siguen en 3%. Ahora, para volver un poco atrás y en relación a lo señalado por el Banco Central estadounidense, para hacer un símil con el de Chile, es que ellos vislumbran un alza, pero solo 2 alzas en lo que va a correr del año, y esto es menor a lo que se esperaba para un escenario como el de Estados Unidos, que se señaló en un momento determinado frente a los problemas que vive Europa y a los escenario de menor crecimiento que tiene en Asia, podría ser la tabla de salvación para las economías, por ejemplo, latinoamericanas. Bueno, efectivamente el Banco Central de Estados Unidos lo que hace es bajar la proyección. Porque acordémonos que Estados Unidos tiene una tasa de interés entre 0,25 y 0,5, o sea, menos de 1%, muy bajita. Y había dicho en diciembre que lo más probable es que esa tasa llegara a cerca de 1,5 este año. Y ahora lo que dijo en la reunión del miércoles es que esa tasa lo más probable es que llegue a 1. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos bajó su expectativa de aumento de tasa de interés de 1,5 a 1. Y el Banco Central de Chile, que tiene una tasa más alta porque la tiene en 3,5, lo que ha dicho es que mantiene ese sesgo de que la tasa probablemente va a seguir subiendo. Entonces son dos visiones muy distintas respecto a la evolución que va a tener la tasa de interés en los próximos meses. Ahora, en relación a lo que tiene que ver con actividad y demanda, yo tengo aquí los dos comunicados, el anterior y el que aparece ahora, y lo voy a leer. Los datos conocidos señalaban en febrero de 2016, durante el mes están en línea con un acotado crecimiento de la actividad y la demanda interna. Los índices de confianza continúan en niveles pesimistas. Y señala ahora, los datos de actividad y demanda dan cuenta de un desempeño de la última parte del 2015 más débil de lo previsto en el IPOM, el índice de política monetaria de diciembre, y los índices de confianza continúan en niveles pesimistas. Yo creo que es importante esto porque el Banco Central reconoce algo que el mercado ya había anticipado, y es que la actividad económica y la demanda agregada están muy desaceleradas, y están más desaceleradas de lo que el Banco Central pensaba. En febrero no hizo ese reconocimiento, como tú bien leías, pero ahora lo reconoce. Ahora dice, sí, efectivamente la actividad es menor de lo que yo pensaba en diciembre. Si la economía creció 0,3% en
enero. Y aunque uno haga las correcciones porque la minería, etcétera, estamos hablando de una economía que está creciendo en torno al 1, al 1,5%, o sea, con niveles de crecimiento muy bajos. Y eso es lo que el Banco Central hoy día reconoció y probablemente nos está anticipando de lo que viene en el IPON. Tú sabes que a fin de mes vamos a conocer el informe que presenta el Banco Central con su visión de la economía nacional e internacional, y lo que nos está anticipando es que probablemente vamos a tener una corrección en las proyecciones de crecimiento para este año. Ahora, a continuación, punto seguido, renglón seguido, como se dice también, la confianza continúa en niveles pesimistas. O sea, lo que habla de que seguramente a nivel empresarial, de análisis también asociado, no vamos a tener una mejoría en los números, en las cifras. Sí, pues el Banco Central es el que publica estos indicadores de confianza y también tiene una encuesta muy buena sobre la confianza empresarial, y lo que vemos es que la confianza sigue en terreno pesimista. Y cuando está en terreno pesimista no se recupera la inversión, porque si no hay confianza en el país, los empresarios no van a invertir, y los empresarios están diciendo hoy día que todavía están pesimistas, llevan muchos meses ya pesimistas, pero los consumidores también están en terreno pesimista, y si los consumidores están con sus expectativas negativas, tampoco van a consumir. Entonces, es un mal escenario lo que nos está mostrando el Banco Central en este comunicado. Ahora, pese a eso, el empleo asalariado, que volvió a descender, lo señala aquí en este informe, el ritmo de crecimiento de los salarios aumentó en enero. ¿Eso es una buena noticia? Es una buena noticia para los trabajadores, es una mala noticia para la economía en términos de que si el empleo si los salarios se están acelerando, va a ser más difícil bajar la inflación. Entonces, este es un comunicado en que el Banco Central está diciendo, la actividad económica está más mal de lo que yo pensaba. Desde ese punto de vista uno diría, hay que bajar la tasa de interés para estimular la economía. Pero la inflación, dice, está más alta, y además los salarios se están acelerando. Por lo tanto, voy a tener más inflación. Ahí tendría que subir la tasa de interés. Entonces el Banco Central está, como se diría, en un zapato chino, porque no sabe si tiene que bajar la tasa para estimular la economía o tiene que subirla para controlar la inflación. Y eso no se ha resuelto todavía. Ahora, esta es una pregunta aparte del informe netamente tal, pero tiene que ver con algunas de las proyecciones que se hacían cuando se destacaba la resiliencia del mundo del trabajo, ¿cierto? La mantención de las cifras del trabajo, incluso mejoras en un momento determinado. 5.8 estamos ahora, tú me decías. Tasa de desempleo, efectivamente. Sí, correcto. Ahora, con estos niveles de la economía, con estas expectativas, ¿podemos pensar en que esas tasas de desempleo se mantengan en el punto en que lo conocemos hasta ahora? No, las tasas de desempleo van a subir este año. De hecho, la Universidad de Chile, que tiene una metodología mucho más antigua que solamente el Gran Santiago, lo que muestran en su estadística es que el año 2015 la tasa de desempleo subió y que no hubo creación de empleo, hubo destrucción de empleo. Y probablemente los datos del INE, que es una encuesta a nivel nacional, lo que van a empezar a mostrar en los próximos meses es ese aumento en la tasa de desempleo. Ahora, terminando el periodo de estacionalidad, marzo, abril, mayo, que todavía estamos con cosechas. Efectivamente, tú tienes razón. En estos meses vemos tasas de desempleo muy bajas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente trabajando en el sector agrícola, por la estacionalidad que tiene eso, que se trabaja mucho en enero, febrero, marzo. Pero pasados los periodos de cosecha, esa gente queda desempleada y ahí vamos a ver que la tasa de desempleo está en una situación más alta. Ahora, en relación a estas cifras también y las proyecciones, hay algunas que son leídas con más cuidado por parte de los economistas, pero por todos los que están en la actividad económica, el IMASEC, por ejemplo, y la inflación. ¿Cuáles son las proyecciones al respecto de eso? A ver, las proyecciones de IMASEC para el mes de febrero es un crecimiento que va a estar entre 1 y 1,5%. Entonces, lo que estamos viendo es una economía ya que lleva varios meses, sin contar enero, que fue 0,3 y que sabemos que fue un tema puntual, lleva varios meses con un crecimiento entre 1 y 1,5%, un crecimiento bastante bajo. Y la inflación, por otro lado, está entre 4,5 y 5. Y va a demorarse esa inflación en bajar a niveles de 4%. Nosotros estimamos que hacia fines de año podemos ver una inflación más cercana a 4. Entonces, este es un año de bajo crecimiento económico, de alta inflación, y por lo tanto es un año difícil para el Banco Central. Ahora, otra de las preguntas, regresando ya a lo que comunica el Banco Central, tiene que ver con el sesgo. En esa materia, ¿tú ves diferencia entre lo que se había anunciado en los resúmenes anteriores y lo que se anuncia ahora, precisamente hace poquitos minutos? Bueno, como te decía, hay una dicotomía aquí, ¿no es cierto?, entre subir la tasa para controlar la inflación o bajar la tasa para estimular el crecimiento. Lo que nos dice el Banco Central es exactamente lo que nos ha dicho en los últimos comunicados, es que el sesgo de él es que la tasa de interés va a subir. Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Consult, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy bien. Y así nos estamos despidiendo. Muchas gracias por su compañía.
Quédese con nosotros en CNN Chile.